Bien, seguimos en Palabras y Verdades en el día de hoy, jueves, ya sobre fines de enero, hablando con Miguel Ciares, cacique de la comunidad Colla en la zona de La Puna. El tema de hoy es la discriminación respecto de las condiciones laborales de las mujeres que están puestas para tareas de manutención, es decir, de mucamas o en la cocina. Es decir, el número de personas que está protestando de este momento se podría tomar como no significativo, pero resulta que existe el temor, que es evidente ese temor, de manifestarse porque el riesgo inmediato que tienen las personas que protestan es quedarse sin el trabajo. En ese contexto, el defenderse o el ejercer el derecho a la defensa, que es totalmente legítimo, está vulnerado totalmente porque los organismos de contralor de las condiciones laborales en la Puna no existen. No existen. Y si existen, están acá en la capital para hacer alguna que otra persecución. Lo digo con conocimiento de causa. Nosotros hace unos años tuvimos 6 inspecciones en un año y sacando lo que son en ese momento casi 30.000 comercios en la provincia, si ejercerían la profesión los inspectores laborales con equidad, acá nos tocaría una inspección cada 30 años más o menos. Pero sin embargo nos hicieron hacer inspecciones donde había un sindicalista muy entusiasmado en tratar de hacernos desaparecer. Lamentablemente su posición absurda porque no estaba entendiendo que acá trabajan gente en condiciones de dificultad, particularmente porque nuestro medio tiene inconvenientes de desarrollo muchas veces porque los organismos oficiales no ven con simpatía lo que se manifiesta acá. Y lo que acá se habla es la verdad, que es lo que acabo de decirle a Ciares, que es nuestro invitado de hoy, que acá está prohibido callarse, hay que hablar las cosas como son, porque en contrario, ¿cuál es el diagnóstico social o laboral que pueden hacer ustedes si nosotros damos una visión amañada de la realidad o directamente, para darle otro nombre, inventamos una realidad que pasa a ser una mentira? En ese contexto estamos nosotros hablando de gente desprotegida, pero que al mismo tiempo los organismos que tendrían que eventualmente desarrollar algún tipo de tarea de contralor se manifiestan ausentes porque seguramente no tienen ni para viajar, ni el viático para comer, ni tampoco para volver. En consecuencia, los muchachos allá tienen terreno liberado, zona liberada, y la ley existe solamente para el pobre perejil que se robó una tira de pan en algún lugar acá céntrico, o el que le faltó el respeto a otra persona, y las personas que se las tienen que entender como autoridades están pintadas porque para estos casos puntualmente no tienen ningún tipo de acción, no obstante tener jurisdicción. Entonces es un tema delicado. Estamos hablando de eso, el atropello a las mujeres. Adelante, Miguel. Bueno, sí, la verdad que comentar un poco lo que está pasando en la realidad y decirlo, pues, que cómo empieza la discriminación y las amenazas. O casualidad que las hermanas hace 6 meses venían reclamando porque no lo estaban pagando de acuerdo al convenio colectivo de trabajo. Se logró de que lo liquidaran de acuerdo al convenio en el mes de diciembre. Cuando lo reconoce la empresa, lógicamente, cuando ellos hacen el primer pago, automáticamente cuando tenían que subir, los dejan sin trabajo y a partir de ahora... Claro, no le permiten subir al móvil porque subir. no están en el listado Claro. de transportables. O sea que se están cumpliendo las amenazas que ya lo venían haciendo, que lo venían diciendo cada vez que ellos llegaban a trabajar, le decían a toda aquella gente que no están de acuerdo con su sueldo, si no quiere trabajar, se vaya porque hay mucha gente... ¿Cuál es el sueldo de estas chicas allá en La Puna? Bueno, la verdad que no sé cómo será el convenio que tienen ellos, pero lamentablemente ellos estaban cobrando mucho menos de lo que correspondía. Lo que yo sí tengo, el sueldo, por ejemplo, de 2 hermanas que trabajaban lo mismo que ella, pero ellos no figuraban como en la parte del gremio de la gastronomía. Sí, ahí está Barrio Nuevo. Entonces, o ahora... Barrio Nuevo, ¿no? No sé gastronomía Bueno, quién está. entonces hay chicas que están en otro rubro, están como rubro de maestranza. Y esa maestranza, ¿me entendés? No tiene un gremio que lo defienda. Entonces, esas chicas estaban cobrando 400.000 pesos y trabajaban 14 horas, 18 horas. No, pero aparte trabajé en La Puna.
donde no pueden decir, bueno, me voy a comer algo o a comprar algo, no hay dónde. Claro. No Bueno, hay por qué. eso lo digo. Hay un paquete de galletas, te puede costar 10.000 pesos. Bueno, pero si el convenio, el colectivo de trabajo era el doble de lo que venían cobrando, entonces mínimamente tenía que haberlos pagado lo que corresponde al convenio. Aparte, trabajar más de las 12 horas, hay veces, muchas veces que no le dan la ropa, no le dan los equipamientos para que ellos puedan trabajar dignamente. Entonces, digo, a mí me duele porque, digo, se lo están llevando todo, se lo están llevando toda nuestra riqueza, se lo están contaminando todo el medio ambiente, se lo están sacando toda nuestra agua y todavía eso lo están... Falta la parte de los tributos, no tributan nada. No tributan nada. Y ahora con lo que venía dándose antes, le comento Miguel, con la nueva legislación, el DIGI, que pusieron sistema de promoción de las grandes industrias, ellos pueden las liquidaciones de sus exportaciones hacerla cada 30 años y con 30 años más de prórroga, es decir, que estamos en el 25, sería en el 2085 que veríamos los primeros dólares ingresando de lo que ellos pagan, que es casi nada, porque es el 1,5%, si no menos. Es decir, que todo esto, le digo, cuando uno habla de la reivindicación laboral, no podemos dejar de tener en cuenta cuáles son las condiciones de permanencia y de ganancia y utilidad que tienen estas empresas, porque se dan el lujo de pagar mal, cuando en realidad todo lo que ganan se lo llevan. E incluso la liquidación de esos dólares acá no la vamos a ver, como decía yo recién, hasta dentro de 60 años. Eso es un contexto que los que determinan que eso pueda sostenerse en el tiempo son las autoridades, los legisladores que han hecho las leyes y por supuesto están procediendo de acuerdo a la ley, atento a lo que ellos manifiestan, pero la ley al mismo tiempo no es legítima porque no representa los intereses de usted, los míos, ni los de toda esta gente que está en la puna. No. Es tremendo porque la privan a la provincia de la riqueza, tengan en cuenta que el oro lo sacan y lo manifestó el gobernador en el programa de Fantino. Acá no dejan nada, no dejan nada. Se llevan todo y no dejan nada. Y encima se dan el lujo de pagarle mal a la gente. Se me ocurre a mí que hay que... malo, lo peor que es las amenazas y la discriminación y el maltrato que tienen las hermanas, porque eso es lo peor que puede tener una hermana, ¿no es cierto?, con esa amenaza, discriminación y de que ellos, un problema psicológico que ellos pueden tener, que tienen ellos, ¿me entiendes?, con lo que están pasando ahí en el lugar de trabajo. Por eso yo lo pido a todas las sociedades que nos están escuchando que realmente tomemos conciencia de lo que está pasando en la puna y que nosotros hemos hecho una reunión, hemos pedido en la reunión que intervenga el senador, el intendente de la zona y el secretario de Asuntos Indígenas para que podamos llamarlo a las empresas mineras a través de la Cámara del Senado, ¿me entiendes? Sí. Hacerlo llegar a las empresas mineras, especialmente al dueño de la empresa esta que estamos teniendo problemas, las comunidades, que es POSCO, que es la empresa contratista que se llama Lumi Puna, es la que está discriminando y lo está amenazando a los hermanos. Entonces nosotros queremos sentarnos con ellos. Si nosotros no logramos de que las empresas se sienten con las comunidades, lamentablemente tendremos que buscar una medida mucho más drástica, acortar la ruta hasta que ellos entiendan de que realmente están violando nuestros derechos y hasta que ellos nos cumplan con lo que tienen que cumplir, tendremos que sentarnos. Claro, pero ahí usted, Miguel, se va a encontrar con su gente, con la ley que no existe ni las fuerzas del orden no existen para regularizar esta situación de explotación en un área de indefensión absoluta por parte de esta gente. Ahí sí va a venir la gendarmería, la policía y no sé si mandarán algún barco a la gente de la Marina ahí para despejarlos a ustedes en forma inmediata, abollándoles el cráneo como manera de convencerlos que, más allá que tengan razón, no pueden cortar la ruta porque es sagrada, porque no es ruta nacional. Yo no estoy a favor del corte de la ruta, pero voy a cómo se va a manifestar. Para ahí sí va a aparecer toda la fuerza de la ley. Y para estos casos de violaciones, la fuerza de la ley está en ausencia total. Pero lamentablemente se tiene que llegar a esto para que se pueda visibilizar y saber la realidad de lo que está pasando en la puna, porque si no pasa estas cosas, está como todo
nadie dice nada. No, que es correcto lo que usted está planteando, pero yo hago una proyección imaginaria. Le hablo que la Marina va a mandar barco ahí, no hay barco, pero hago para ridiculizar esto, porque toda la energía del Estado se utiliza para tratar de poner en orden algo que ellos mismos permiten que se desordene, porque eso pasa. Y por otro lado, cuando ustedes recurran a los legisladores, tienen que tener muy en claro cuál es el papel que tienen ellos. Ahora, si ellos representan a su población, tienen que modificar inmediatamente las condiciones legales que le permiten a estas empresas vulnerar todos estos derechos. Claro. Ahora, si ellos a ustedes lo tratan muy bien, les invitan con un café, le dan una palmada en el hombro, cosa que no viene de más y se entiende un trato grato, pero hay que ver cuál es la solución que aportan realmente, aparte del cafecito y la palmada. Esto pasa por otro lado, que es la solución de lo que usted está exponiendo acá, que es la sobreexplotación y la indefensión respecto a lo que está establecido por ley, porque aparte no es ya una ocurrencia de Miguel Seares, que ha venido acá producto de algún tipo de alucinación y se pone a hablar cosas, sino que esto hay que encontrarle un arreglo para poder realmente solucionar desde el fondo de la cuestión, que es la irregularidad, y sostener en el tiempo este grado injusto de explotación o de trabajo sin garantía de ningún tipo, sin poder subir a un colectivo porque ya la dejan sin trabajo para después justificar la ausencia de la persona como abandono del mismo. Entonces todo esto es una historia que es bastante complejo porque es una trampita. Bueno, es una trampita, pero también yo quiero que el Estado debe entender, y lo digo yo acá, que el Estado debe entender de que Quijano es la puerta de entrada de la Puna, y está dentro la puerta de entrada de la Puna. San Antonio de los Cobres es corazón de la Puna, donde tenemos casi 1.000 habitantes que viven en San Antonio de los Cobres, y que realmente, como se le dije a ellos, están todas las comunidades a donde pasan cientos y cientos de camiones que no dejan nada. Tenemos un colegio, tenemos un terciario que no tenemos un edificio, tenemos una universidad que no tenemos un edificio, tenemos un hospital de hace 80 años que no tiene unos equipamientos como corresponde. Entonces digo, ellos no entienden, la comunidad se tiene que tomar conciencia, ¿no es cierto?, para que una vez por todas, todos los hermanos se levantemos para exigir al Estado para que cumplan los derechos. Veamos cuál es la mama del cordero, porque así se dice en términos de campo, y escuchemos acá a nuestro gobernador cuando es entrevistado en el programa de Alejandro Fantino. Uy, claro, correcto. Y te hago una pregunta, ¿y cuánto te pagan cuánto te queda regalías? Las regalías son de las provincias. Nunca nadie me explicó esto así. Las regalías son de las provincias. Pero ¿qué pasa? Los derechos de exportación y la carga tributaria, los derechos de exportación son netamente nacionales, los cobra Nación. Vamos a poner un número, escuchá. Sí. Si se saca $1.000.000 en litio de Salta, dame un lugar de Salta donde hay litio. Dame, no sé, San Antonio de los Cobres. San Antonio de los Cobres. Listo, sí. Hay litio. Sí. Bien. Yo te saco $1.000.000 en litio. Sí. Partime ese $1.000.000. ¿Cuánto te queda a vos? El 3% de boca de mina. Mentira. Bueno, después hay que descontarlo en varias cosas. Pará. De $1.000.000 de litio... El 3%. Pero el 30% son $3.000. No, sería... Sí, $3.000. No, estamos hablando $30.000. De un millón. ¿No? $30.000. Sí. Lo que pasa... $30.000. Sí, eso es lo que queda. No te puede quedar eso. De $1.000.000 de litio te quedan $30.000 a la provincia. Y sí. O el 10 o el 3. No, el 3%. El 3%, sí, 3%. Sí. Lo mismo que le queda al petróleo. Claro. Nada, $30.000. Y después están los derechos de exportación. ¿Son para vos los para Salta? Ese es para Salta. Pero después están los derechos de exportación, que no son coparticipables, que lo cobra Nación. Los derechos de exportación de cada cosa que sale del país. No son coparticipables. No son coparticipables. ¿Quién cobra esa guita? Nación. Mentira, Gustavo, no puede ser. Lo eso. cobra todo Nación. Pero hay que salirse a caballo. Y la carga tributaria y los impuestos que se le cobra a las empresas, el 83% se los queda Nación y el 17% provincia. O sea, de todos los impuestos que pagan las empresas, más el derecho de exportación, todo, el 83%, lo que tiene que ver con el derecho de exportación lo cobra Nación. Y lo que tiene que ver con la... Han entendido, es decir, que no es tampoco el 3%, porque los gastos son deducidos del total que tendrían que pagar, porque el gasto de molienda, el gasto de transporte, el gasto de desarraigo,
el gasto de cualquier cosa, pero en definitiva no llegan a pagar un 1,5%. Aparte, los valores, de acuerdo a la legislación del 1990 del héroe nacional Carlos Saúl Menem, los valores que declaran ellos son a declaración jurada, que como que en el caso del petróleo, si sacan 1 millón de toneladas, decimos sacó 5 kilos de litio, pagan el impuesto en base a esos 5 kilos. Y es totalmente legal. Ahí pueden entender cuando yo digo que una ley es ilegítima, porque esa ley es una trampa. Para que ustedes sepan que una ley se puede constituir en base a un acto ilegal, váyanse con sello de la privatización del gas, don Alejandro, don Miguel Ciares. Se aprobó la ley con 5 diputados truchos, los diputruchos, y fue a la justicia, se regaló el gas, se regaló el petróleo, pero en este caso fue la privatización del gas del Estado. Se denunció que habían sido la ley lograda en base a un método ilícito, porque habían 5 diputados que no eran diputados, y la justicia no hizo nada. En consecuencia, si ustedes entienden que se dice, no, pero la ley dice, bueno, dígame cómo han obtenido la ley, porque los intereses de nuestra patria están totalmente ausentes. Bueno, seguimos con Miguel Ciares. Yo siempre hago el entorno legal para entender que lo que está pasando acá no es el acabose, sino el continuose del empezóse, ¿no? En algún momento empezó y acá todo lo que está pasando porque hay toda una política de por medio, legislación de por medio hecha para entregarnos a nosotros atados, vendados, enmudecidos y todo lo que se le ocurra a usted, en donde los derechos que usted está reclamando son más que evidentes, pero el sistema está montado de tal forma de que usted termina yendo a una audiencia pública que todo lo que pueda decir puede quedarse mudo de tanto gritar y no va a tener ninguna repercusión porque no es vinculante lo que se resuelve ahí. Exactamente, es lo que yo lo decía, que lamentablemente están violando nuestros derechos. El convenio 169, la consulta libre y previa informada hacia las comunidades que no lo están haciendo. Pero bueno, es un tema que lamentablemente la sociedad se tiene que enterar de lo que está pasando en nuestras comunidades y especialmente con nuestras hermanas, mujeres que son discriminadas, amenazadas, maltratadas y que aparte de todos los maltratos, no pagarlo como corresponde, si reclaman lo tienen que dejar sin su trabajo. Y lamentablemente esas pobre madre tiene que volver a su casa psicológicamente mal porque no sabe después cómo seguir defendiendo a sus hijos, ¿no? Porque realmente ellos van pensando en un futuro para el bien de su hijo y realmente terminan siendo en las peores condiciones infrahumanas que puede tener un ser humano para trabajar y poder ganar un pan para llevar a sus hijos, así que eso es lo que más duele, ¿no? Totalmente, Miguel. Bueno, para redondear, ya estamos sobre el momento del cierre de nuestra audiencia de hoy, de nuestro programa de hoy. ¿Algún concepto para dar un consejo a la gente que lo acompaña y particularmente poner en conocimiento a las autoridades para ver si aportan algún grado de solución a esta situación tan compleja y particularmente de ausencia de ley y al mismo tiempo de indefensión totalmente porque no hay quien haga cumplir la ley por caso que los contengan los derechos reclamados? Sí, Miguel. Bueno, sí, la verdad que lo que te dice es una gran verdad. Por eso nosotros pedimos que estos reclamos la gente tiene que conocer, la sociedad se tiene que enterar de lo que está pasando en esta puna y que la sociedad se tiene que enterar qué es lo que está pasando con nuestras hermanas y qué es lo que está pasando con las empresas mineras, que muchas veces se hablan, que dice que las empresas mineras van a generar fuentes de trabajo, que las empresas mineras van a tener un progreso y nosotros vemos que las comunidades no estamos teniendo ese progreso, al contrario, estamos teniendo más que nada un retroceso cultural en nuestras comunidades, donde lamentablemente nuestros hijos tienen que padecer esa discriminación y esa falta de respeto en nuestras comunidades. Así que bueno, yo le voy a pedir a todos nuestros oyentes que le escuchen y que realmente esto lo que estamos reclamando es un hecho concreto, real y que es lamentable lo que está pasando. Bueno, Miguel, espero que este programa se está viendo en San Antonio de los Cobres a través del canal de Marito Viveros allá, tenga su repercusión en la comunidad y particularmente los intendentes, los legisladores y nuestros gobernadores tomen cartas en el asunto
y se busque el restablecimiento no de un reclamo caprichoso, sino de una violación evidente de derechos que no son concesiones de las autoridades, sino son derechos constitucionales, y también, por las dudas, la ley tenga alguna parte bondadosa, también están contemplados por ley. Así que lo que hay que hacer es que se cumpla y la legislación laboral que se aplique con el rigor del caso para poder encontrar una rectificación y evitar que perdure en el tiempo una situación que es a todas luces absolutamente injusta. Gracias, Miguel Ciares. Muchísimas gracias y muy amable de poder haber permitido estar acá en este medio, y que si mis hermanos en San Antonio me están escuchando, quiero que ellos tomen conciencia para que podamos unirnos y ayudarlos a nuestros hermanos, para que no sigamos padeciendo estas discriminaciones y estas amenazas a nuestras hermanas. Bien, gracias, Miguel Ciares. Nos vamos y tenemos enseguida un tema interesantísimo: Antártida. ¿Qué es lo que significa? Y la historia de un comandante de la Marina estadounidense que pasó un poco más allá y encontró lo que usted no conoce. Interesantísimo. Hasta luego.